Vamos a hablar hoy de las pasiones, un tema fabuloso de un gran como recorrido en el mundo de las artes. Yo creo que la exploración más poderosa que se ha hecho de las pasiones está en las artes. De tal manera que hoy hablaremos de cómo han influido, cómo se ha revisado el tema de las pasiones a través de la historia del arte sin caer tanto en historicismos, que no me gusta, sí que caeremos en revisiones conceptuales y luego la reforzaremos con revisiones visuales. ¿Ok? Entonces, prepárense para una clase movida. Pasaremos de la antigüedad a la contemporaneidad, tal y como nos encanta hacerlo, y revisaremos a algunos artistas que muy puntualmente revisan el tema de las pasiones y las integran a su trabajo. Bueno, en realidad no se puede trabajar el arte sin tener una pasión, pero vamos a explicar cómo estas pasiones luego se conectan con la obra y cómo rebotan en la contemporaneidad. Antes les hablaré de tres libros bien chidos, como es siendo fiel a la costumbre. No tenemos a Macbeth, ¿no? Macbeth, que es una de las grandes producciones de Occidente, escrita por el genial William Shakespeare. Tiene una vigencia tremenda la obra de Shakespeare, ¿no? Hablando de las pasiones. Eh, Decía Shakespeare que él escribía sobre pecados. Entonces, bueno, Shakespeare tiene una capacidad tremenda para explorar esto que se llama la naturaleza humana, ¿no? Y Shakespeare tiene una visión muy compleja de la naturaleza humana, no nos da mucha opción. Habla a profundidad de lo que es capaz de producir el deseo, la pasión, la pasión, digamos, enfermiza. eh, Sus personajes están atrapados en un remolino que él convierte en poesía, pero no por convertirlo en poesía, tiene la capacidad, no por convertirlo en poesía, esto se dignifica, ¿no? Entonces, expone las pasiones humanas de una manera destructiva, como si de pronto alguien abriera una puertecita y de esa puertecita sale un fuego devorador, sale un universo, ¿no? El modelo que trabajaba Shakespeare obviamente era el teatro y decían que eran cosas impresionantes, ¿no? Que había un asombro total por lo que tenía que decir Shakespeare sobre el espíritu de la humanidad. Y entonces, bueno, sus grandes personajes como Macbeth, como el Rey Lear, como Hamlet, como Romeo, como Desdémona, están atrapados entre sus pasiones y el exterior, entre un universo decadente y una pasión envolvente. Y entonces siempre quedan arrojados, ¿no? Vomitados por sus propios aconteceres, sus propios deseos, sus propios apetitos incontrolables. Entonces, ¿qué hace Macbeth? Bueno, pues este es un hombre atrapado entre la superstición y la ambición. Y hay un clivaje en medio, algo que rompe toda esta necesidad que todas las necesidades morales que puede tener el personaje son rotas por su mujer, por Lady Macbeth. No tienes huevos, le dice directamente en una parte, ¿no? A su marido. Si tienes que matar al rey, mátalo, o siempre vas a ser su vasallo. Entonces, esto es un acicate tremendo para el espíritu de Macbeth, que las parcas le han pronosticado que va a ser el próximo rey, pero no le dijeron toda la historia. Como que asusaron nada más su capacidad destructiva y asesina a su protector. Y se convierte en un nuevo rey y el reino cae en un desastre, cae en un caos. El personaje mucho más interesante pues, son las parcas, estos seres dotados con la capacidad de solamente dar una pequeña parte del discurso, una pequeña parte de la profecía, pero no, la profecía no viene con todas las consecuencias para la naturaleza humana. Y eso sí lo hace Hamlet, ¿no? Entonces, eso sí lo hace Shakespeare. Shakespeare sí que al final nos deja bien en claro que la naturaleza humana es una mierda. Entonces lo queremos mucho a Shakespeare, por ser tan honesto. Lean a Shakespeare, está chido. Tiene una capacidad de asombro, como poeta, tal y como es. Dicen que Shakespeare es un grupo de escritores. A mí me da igual si es un grupo o es uno. Lo que dejó es una potencia literaria que nadie superará, nadie ha superado, ni siquiera mi Borges. Entonces, bueno, a Borges le daría mucho gusto que yo dijera eso. Entonces, bueno, lean, hay muchas versiones. Hay una versión muy buena de Akira Kurosawa que se llama Trono de Sangre. Échensela, está buenísimo. ¿Qué más tenemos? Bueno, un libro contemporáneo
de El cabeza hueca de Lipovetsky, como le dice mi profesor Luis Sáez. Y La era del vacío habla sobre cómo se están licuando los valores ideológicos en la contemporaneidad y eso nos arroja directamente en el consumo. Entonces, El cabeza hueca de Lipovetsky, como dice el profesor Sáez, miren, viene la ex esposa de Mick Jagger, pero pues no sé, pues todas son ex esposas de Mick Jagger, esto es un desastre. Entonces, lo que hace este señor es decir, cómo todo lo sagrado, lo ideológico, lo político, lo moral va a entrar en un licuado consumista y va a salir como producto y de otra manera no nos podemos relacionar con la realidad. Y esa es La era del vacío. Entonces, bueno, La era del vacío es un libro que se puede leer en vacaciones porque hay que darle su tiempecito, lo tengo súper trabajado, me gusta mucho usar frases de este libro, aunque no, después como que no entiendo tanto la obra de Lipovetsky, pero esto sí me dejó algunas frases importantes, con perdón para mi profesor. Entonces, ¿cómo decodifica la realidad la mirada? Pues a través del consumo y ese es todo su rollo. Entonces, bueno, échenselo, la verdad está bueno. Es un libro largo y, y difícil de leer, no es fácil, pero bueno, para cosas fáciles ya tenemos el pinche Star Wars. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya he hablado antes de esta novela. Voy a decir nada más una cosa. La relación que tenemos con lo sagrado y lo contemporáneo se refleja en el libro de Kazantzakis, El Cristo nuevamente crucificado. Es una revisión de la potencia de lo sagrado religioso en el mundo contemporáneo, donde una sociedad podrida pues ya no puede soportar los sacrosantos y elevados valores del cristianismo original. Entonces, para esto sí es un genio. Kazantzakis es un escritorazo. Lo que agarren de él va a ser muy genial. Bueno, muy bien, empecemos con la clase. Todavía no empezamos y yo ya estoy emocionado. Fíjense nada más cómo es este rollo. Bueno, vamos a quitar mi carota y vamos a poner la clase. Para que vean que no soy tan vanidoso como todo el mundo me acusa. Bueno, las pasiones. ¿Qué es esto? Las pasiones. ¿Qué demonios son las pasiones? Bueno, es el interior volcándose sobre el exterior directamente, ¿no? Pero pero ojo, ojito, como dicen en España, ojito. Hay diferentes formas de encararlas, sobre todo en el arte. Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Este es un cuadro fundamental para las artes. Ya me corrigieron, yo decía que era de Miguel Ángel, pero ¿quién no se ha equivocado? Y no, es de Rafael Sanzio. Entonces, yo lo vi en el Prado y Rafael hace una dicotomía entre el niño endemoniado, que es pura pasión, y el Señor Jesús. Todavía no es Cristo, todavía es Jesús. Y aquí Jesús está haciendo ese es el único que puede contener y darle un orden a las pasiones del niño, ¿no? Unas manos apuntan a este ser dotado de todas las virtudes de la divinidad y a este niño que es pura humanidad. Entonces el choque entre, entre objetivos es muy poderoso, ¿no? Esas pasiones que emergen de la humanidad podrida son reconvertidas por el cristianismo a través de su máximo paladín, de su caudillo, de su fundador, el fundador de la marca, que es Jesús, ¿no? No, el fundador de la marca realmente fue la Iglesia Católica, pero este es el modelo. Muy bien. Y entonces la humanidad no sabe qué hacer con las pasiones, los discípulos están dormidotes, cuando no, la gente está muy asustada y tenemos esta chica en medio aquí, no sé quién será, puede ser Magdalena, no estoy seguro, y tenemos a los dos grandes vencedores de las pasiones, que son Moisés y Elías, el del fuego y el del agua, y luego Jesús en medio, ¿no? Como un rockstar, como un Kurt Cobain, bien chido, diciendo aquí las pasiones me la Pérez Prado directamente, lo que vamos a hacer es controlarlas a través de la potencia de mi divinidad. Bueno, del otro lado tenemos las pasiones contemporáneas, que es mi Diego, Diego Armando, ¿no? El genio del fútbol mundial. ¿Qué hace Diego Maradona? Pues sus pasiones están sublimadas por su genialidad. Todos sabemos lo que pasó con Maradona. Es un genio del deporte, un hombre que controlaba su cuerpo en la cancha de fútbol mejor que nadie en la historia de la humanidad. Diego es un Shakespeare de la pelota. Y entonces, pero también en su vida, pues tenía muchos descontroles, muchos excesos, tenía la capacidad de romper el instante cuando él quería y como él quería y aparte pues muy enganchado en el mundo de las drogas y del alcohol. Entonces, aún así, su genialidad supera a las pasiones y le damos un sentido muy poderoso a lo que le pueda otorgar a un ser humano, ¿no? La genialidad y la pasión parece que van de la mano. Muy bien, dos formas de entender las pasiones. Vamos a empezar a revisar el tema de las pasiones de una manera ordenada y clara, ¿no? ¿Cómo revisamos esto? Bueno, en la dicotomía entre instinto y civilización.
Me estoy muriendo de sed porque acabo de hacer ejercicio. Bueno, que las pasiones, ¿cómo las podemos definir? Una forma de actuar en el mundo, una revelación de la naturaleza humana. Esto suena bien bonito, pero la naturaleza humana, ustedes lo saben, la han padecido, no me digan que no, es arrolladora y tiene muchísima fuerza de contacto, ¿no? O sea, cuando una pasión, cuando algo es, cuando deseas algo, cuando tienes un apetito, cuando tienes un odio, esto supera todas las categorías morales que te han impuesto y no nada más a ti, sino socialmente también las pasiones se desbocan y, por ejemplo, piensen en una turba persiguiendo a alguien que identifican como malandro y lo van a despedazar. Piensen en la película Canoa de mi añorado Felipe y van a ver lo que demonios es la naturaleza humana, ¿no? Esta sopa de cultivo, este, me ocurre dar una clase al aire libre y sale mi vecino con su carro viejo a hacer ruido. Esas son las pasiones también. Bueno, es una revelación poderosa de la naturaleza humana. Entonces, esto es lo que yo sostengo que le da sentido al arte. En la era clásica, el arte jugaba a anular las pasiones para construir el espíritu. Fíjense qué bonito y qué interesante. En la era moderna, las pasiones quedaban anuladas por un principio de racionalidad moralista. Por ejemplo, este es un clivaje entre la edad antigua y la edad moderna. Es un grabado de un pintor extraordinario que se llama Durero, ¿no? En donde el caballero se pelea con el diablo y la muerte, casi nada. Entonces, el caballero va anulando las pasiones que le entrega el diablo y derrotando a la incertidumbre de la muerte porque es un caballero cristiano. Entonces, las pasiones en la edad antigua intentaban ser domadas por el cristianismo, aunque esto no generaba como su nueva aparición. Aparecían las pasiones, solo que eran contenidas por el cristianismo. ¿Ven? Entonces, esto también está muy presente en la cultura griega. Por ejemplo, me encontré esta imagen muy bonita, Rolando, un grupo de investigación, donde él hablaba, donde hablan pues como de la composición del cuerpo, ¿no? Y tenemos aquí dos personajes que vamos a explorar. Tanto los griegos como los cristianos tenían una mala relación con las pasiones, ¿no? Les parecían destructivas y desbordantes. Entonces, tenemos esta capacidad tremenda de anunciar las pasiones en el mundo griego y como algo que va a arrasar el mundo. Este es el cuerpo, es un carruaje, el alma es el viajero, la mente el conductor y las emociones estos corcelitos, ¿no? Que se desbocan y valen madre. Entonces, ¿qué ocurre cuando el corcel se desboca? Pues el cuerpo se asusta, se pierde su camino, pierde su guía, ¿no? Entonces no podemos hacer nada más que estar atrapados por estas pasiones arrolladoras, ¿no? Los corceles deben estar controlados. Hay dos mitos muy buenos que hablan y que ejemplifican lo que ocurre con las pasiones, con los apetitos y tal, con los deseos incluso. El mito de Featón, que es el hijo de Apolo, Apolo o Apolos, no Apolo Creed, el de Rocky, otro Apolo. Entonces Apolo, bueno, es el señor del sol, el que lleva los corceles, el que provoca que se ilumine la tierra, que exista la noche, que el sol no nos llegue a quemar por completo, que no se vaya tan allá como para congelarnos. Y entonces tiene un hijo, ¿no? Y el chavo le dice, papá, préstame el carro. Y Apolos le dice, no, no estás preparado, estás muy chavo, no vas a poder con los corceles que te habitan, no vas a poder con los corceles, no vas a poder manejar esta potencia a la que quieres controlar, no puedes, estás muy chavo. Y el chavo, pues como quiere agarrar el carro, su papá se fue a una fiesta al deportivo y este güey agarra el carro y en la madre, ¿no? Entonces los corceles lo empiezan a dominar a él. ¿Qué ocurre? Que el sol pues se aleja tanto de la tierra que se congela porque los caballos van en su propia carrera o se acerca tanto que destruye las cosechas. Zeus, el dueño de la ciudad, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué desastre está ocurriendo? Entonces, con su centella, tumba al jinete, al hijo de Apolos, y este chavo cae en el río Po de Roma, y por eso nació el río Po. Ahí cayó el chico muerto, ¿no? Entonces los corceles son algo bien difícil de controlar, no estamos preparados cuando el alma es inmadura, dicen los griegos. Y luego también está el mito de Dédalo y de Ícaro, que se han hecho muchas canciones, ¿no? Dédalo es el gran conocedor del laberinto de Creta. Ahí habita el Minotauro, este ser que come jóvenes, que es pura potencia, que es pura carnalidad, que es puro apetito y que es pura fuerza. Y tiene que ser controlado por el gran engañador, que es Teseo, ¿no? Teseo, bueno, pues para conseguir el mapa del laberinto, pues se conecta con Ariadna y Ariadna pues lo lleva a Dédalo. Bueno, Dédalo es el gran urbanista, el gran constructor, el gran ingeniero,
tiene muchas historias algunas historias interesantes en la mitología. Es el que provoca que Pasífae se pueda merendar al toro de Creta y de ahí nace el Minotauro, ¿no? Le hace una carcasa para que puedan yacer juntos, ¿no? Entonces se mete dentro de la carcasa y tómala. Y ahí se embaraza del Minotauro. Pero el Minotauro es pura fuerza, pura pasión. Entonces, para escapar de esta isla, Dédalo e Ícaro, pues Dédalo inventa unas alas de cera, ¿no? Para salir de la isla, nomás que le dice, oye, güey, nomás ten cuidado porque si te acercas demasiado al sol, se van a derretir y si te acercas demasiado al mar, se van a atrofiar. Entonces tienes que ir a una prudente velocidad, a una prudente altura. Y la palabra prudencia, pues es muy importante en la literatura griega, en la mitología, la frónesis, ¿no? La prudencia, lo que te que equilibra en el mundo. Entonces, como que no les gustan demasiado los imprudentes. Este, bueno, entonces, ¿qué pasa con Ícaro? Pues que su propia juventud lo lleva a hacer piruetitas pendejas, así en el aire. Sube y baja y 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 de pronto el sol le quema las alas y te llamabas. Entonces, bueno, como ven los griegos, todo el rollo es anular o controlar las pasiones para obtener este grado máximo de existencia que es la prudencia. Qué bonito, ¿no? Bueno, en el mundo cristiano, en el mundo prehistórico, no importa, entre épocas siempre hemos estado interesados por las pasiones. Tenemos a pintores como Caravaggio que pintaba el momento justo de la muerte, ¿no? El memento mori, y aquí está la Medusa, ¿no? Que también es un momento de alta pasión. Que Medusa no puede ser controlada más que por aquel que tiene el conocimiento, ¿no? Este es Perseo. Y luego tenemos a la María Magdalena de Murillo, ¿no? Que es una mujer radiante, espectacular, bellísima, pero no quiere que veamos eso, quiere que veamos su redención. Como la redención controla o difumina las pasiones. La humanidad queda atrapada, queda controlada, se le da un contorno a través de la redención, que es un concepto bien bonito. Y el toro de Creta, perdón, el toro de Cantabria, de Altamira, pues habla de este ser incontrolable que se presenta frente a la humanidad y ha sido una lucha de milenios. Bueno, no solamente las mujeres representan la pasión tremenda, ¿no? Está el caso de Paris, que tenía una capacidad para emocionar a las diosas. Dios mío, Paris, ¿qué pasó? Era un güey hermoso que emocionaba tanto a diosas como a mortales, y bueno, emocionó a las tres diosas y luego emocionó a la mortal Helena. Y dejaron temblando al pobre de Menelao y se armó la guerra de Troya y se armó un desastre solo porque un güey estaba muy bueno. Así es. Entonces Paris, pues es este genio de los dedos, ¿no? Toca la lira y toca y también es bueno con el arco y la flecha. Esas características, pues dijo Helena, muy a la manera griega y muy poéticamente, me engache para acá. Y que se merienda al Paris y se arma esta primera guerra mundial en donde hay hasta el pobre de Ulises, mi avatar, va metido en la bola. Y ahí va Ulises, ¿no? A pelear una guerra por pasiones, en donde ¿quién gana esta guerra por pasiones? Fíjense quién gana, el prudente, el que sabe trabajar la mente del otro, el que puede controlar la mente del otro porque ha controlado la suya. Entonces se arma un caballo de Troya y a través del engaño, la prudencia y la agilidad, pues vence a los apasionados, ¿no? Todos son súper apasionados en la guerra de Troya, malamente, ¿no? Aquiles. Héctor también es furia, y bueno, el choque entre Aquiles y Héctor es una de las grandes glorias de la literatura, pero el que gana es Ulises, ¿no? El ingenioso y el frío, y el calculador, frío como el viento, peligroso como el mar, como dice el poeta Luis Miguel. Bueno, ¿quién más está tremendamente atrapada de sus pasiones? Pues el siglo XX con las mujeres fatales de Munch, o Circe, ¿no? Circe, la hechicera Circe, que también es esta mujer que es en sí misma pura pasión y pura fuerza. Los compañeros de Ulises, al ver a esta mujer que tiene todas estas veleidades y todos estos atributos y todos estos manjares, pues le entran durísimo al manjar en la isla de Circe, ¿no? Menos Ulises, que dice, no, hombre, yo mejor me espero, me llevo mi snack, no pasa nada, veo cómo estos idiotas tragan y a ver qué les pasa. Y se convierten en cerdos. Y entonces, pues, cuando no controlamos nuestras pasiones, descendemos a la animalidad, dicen los griegos, ¿no? Ellos se lo pierden. Entonces, bueno, ¿qué dicen los cristianos? Que la única forma de sublimar las pasiones es a través de la fe y de la justicia social, como Cristo, que le pone de verdad, una buenísima tunda a los cambistas del templo de su padre. Que dice, ¿cómo que están cambiando dinero y se están quedando con la lana de los pobres? ¿Ustedes quién se creen?
¿Se creen Divisa San Jorge o quién se creen? Entonces se arma un desastre porque Jesús no es que no se puedan apasionar los dioses, es que tienen que apasionarse por la justicia social. Por eso queremos tanto a Jesús, porque es un crack en ese sentido, ¿no? Ya después lo que hicieron con él, pues no sé tanto si hay que tenerlo crucificado todo el tiempo, pero en este momento es pura pasión sublimada. Y así vamos generando nuestra lectura de las pasiones, ¿no? Y entonces, uno de los elementos que tenemos que integrar a nuestra meditación es el placer. Aquí tenemos una gran foto de Baco. Pues es un crack, Baco. Entonces, ¿qué hace Baco? Pues es el que dice, dame más de todo, no pasa nada, soy pura placer, puro hedonismo, y es aquí donde está la verdadera forma de vivir la vida, ¿no? Vamos a ver cómo entra el placer a las artes. ¿Qué hace el placer? ¿De qué se trata el placer? ¿Qué viene a ser el placer en la vida? Bueno, dice Marcuse que hace estallar la realidad. Y entonces las pasiones van a tener una fuerza distinta conforme avance la historia del arte, ¿no? Ya el placer va a tener la función de generar un mundo auténtico, no tanto un mundo reprimido. Vamos a ver por qué. Bueno, ya vimos cómo fue el tratamiento de las pasiones en la Edad Clásica. Hay que anularlas, controlarlas, darles un contorno, sublimarlas. Perfecto, muy bien. En el siglo XX el tratamiento de las pasiones es distinto porque las pasiones desentrañan un principio de autenticidad nunca antes visto, porque surgen de un sitio muy apreciado por el siglo XIX, que es el yo. ¿No? El choque, entonces este yo emerge, choca y se presenta como una rebelión indispensable contra la realidad. Las pasiones aceptan la vida, dice el siglo XIX. Una película que nos llama la atención en este sentido es Into the Wild. No puedo poner el tráiler porque luego nos banea YouTube. Banean las clases de arte y le dan rienda suelta a los dictadores. Así está el mundo, señores, así está el mundo, no pasa nada. Bueno, señores, porque en este caso son puras chicas las que toman la clase online. Entonces las pasiones aceptan la vida. ¿Qué hace el arte? El principio del placer y el principio de realidad son eternamente antagónicos. Esto es el siglo XIX, ¿no? Entonces, la realidad es un aparato mental que se posesiona sobre el individuo y lo dirige y lo determina, lo controla y lo manipula. Entonces no se puede vivir en el placer, claro, pero tampoco se puede vivir eternamente en la realidad. Y el placer está ahí para hacer un choque y un cisma entre lo que deseamos y lo que vivimos, ¿no? Entonces el placer es un principio de rebelión y eso está bien bonito y nunca se había visto en las artes. ¿Qué pasa? En la antigüedad, las pasiones estaban ahí para evitar nuestro perfeccionamiento espiritual. El espíritu estaba ahí para controlar las pasiones, ¿no? Ahora las pasiones son una forma de autenticidad y de rebelión. Pasamos de los griegos y los cristianos que querían que fueras prudente, pasamos de los modernos que si bien las pasiones estaban ahí y podían sublimar la realidad, puede que nos engañaran, y luego pasamos al siglo XX o la contemporaneidad, donde es lo único que tenemos, ¿no? Tenemos aquí tres figuras, Circe, el Quijote y ¿cómo se llama este güey? El de Birdman, el de Batman, Michael Keaton, muchas gracias. Le estoy respondiendo a mis voces internas, no se asusten. Entonces, está ahí para generar una rebelión contra la opresión de la realidad. ¿Qué pasa? Dice Marcuse, lo social provoca que el individuo se sienta a flote, ¿no? Que puedas operar en cierta realidad dada. Sin embargo, si operáramos siempre en esa moralidad, acabaríamos a medias mutilados en nuestra capacidad de desear, por ejemplo, o de sentir. Entonces, bueno, ¿qué hace la pasión? ¿Qué hace el placer? ¿Qué hace la pasión? Nos conecta, reta lo establecido y genera un choque que quizá quien lo mejor lo captura es el arte. Una película extrema que pueden ver sobre el tema, pues es Naranja Mecánica, dirigida por el inconmensurable Stanley Kubrick. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo vamos dirigiéndonos desde la realidad al placer y viceversa. Muy bien. Bueno, el principio de realidad se nos impone, el principio de placer emerge. Una cosa es algo que te imponen, que está sobre ti, otra cosa es algo que sale de tu interior y rompe ese principio, ¿no? El placer rompe el molde, con eso tenemos. La realidad no logra satisfacer todos los aspectos de la naturaleza humana, de hecho está en contraposición a la naturaleza humana. No se puede ser siempre una persona que habita en realidad, no se puede estar siempre en el placer, pero deberíamos, ¿no? Bueno, acuérdense que están hablando con un surrealista, entonces háganme caso en lo teórico, no me hagan caso en lo vital. Bueno, el placer
es la conquista desbordante, ¿no? Es de pronto la realidad nos va secando, nos va arruinando, nos va deteriorando, nos hace sentir atrofiados y llega este bálsamo que es el placer a romper todos esos principios y nos conectamos con algo que deseamos y que completamos. Luego ese placer tiene que replegarse, justo como la realidad también tiene que replegarse. ¿Quién es el que mejor lo hace? Siempre en todas mis clases, por toda la vida voy a hablar de Goya, no me importa nada, Goya es mi padre, espiritual, intelectual, ¿no? Estaría muy descontento mi señor padre original que dijera eso, pero también él tenía los suyos, entonces estamos bien. ¿Qué hace Goya y por qué lo queremos tanto y por qué es el primero que rompe el principio o de los que mejor rompen el principio de realidad? Precisamente por eso, ¿no? Porque hace reventar las realidades del yo. Eso lo dice el teórico Svetsan Todorov en su libro de Goya. Goya piensa como Shakespeare, ¿no? El mundo exterior es corrupto, el interior es desbordante. Fíjense, a nadie se le ha ocurrido hacer un trabajo entre Goya y Shakespeare. Creo que sería lindo para el próximo proyecto. Muy bien. El arte es ahora una forma de combate, no solo una forma de contemplación. Esta imagen que tengo aquí es una romería, es una procesión que tenían en España y ahí estaban con el santito, pero luego en la procesión follaban y bebían y se empujaban y se mataban hasta que te tuvo que venir el Vaticano a decirle a los españoles, señores españoles, por favor, más seriedad en sus asuntos religiosos, ¿no? Así son como todas estas romerías. Todavía las hacen en España, es un país muy lindo y todavía muy medieval, ¿no? En donde todavía pues gente es perseguida por toros en la calle, están las fiestas del fuego, las tomatinas, todas las romerías habidas y por haber, las procesiones tremendas en el Paseo de los Tristes y en el Sacromonte de Granada, donde apagan todas las luces y estamos solos con la divinidad y la humanidad, es tremendo, ¿no? Y Goya ve todo esto y claro que sale una obra poderosa en donde el yo campanea y reverbera en el arte. Entonces Goya trabaja estas figuras haciendo emerger las pasiones, nada más que Goya todavía tiene este sentido de que las pasiones son igual de podridas que el exterior, por eso lo queremos tanto, porque es la neta. Entonces sus objetivos estéticos empiezan a ser estas como mimetizaciones entre el ser humano y los animales, justo como le gustaba a los griegos, ¿no? Solo que los griegos sí te creían mucho en la prudencia. Goya cree muy mínimamente en la humanidad, como todos nosotros deberíamos. Bueno, es una de sus grandes reflexiones sobre la humanidad, es esta, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. La fuerza y la poesía de esta frase penetra el siglo XX, XIX y XX y no nos deja escapatoria, ¿no? Estas pasiones que se escapan también de lo social, que no solamente son pasiones que son salvadoras contra la realidad, también las pasiones desbordan y esas pasiones se volvieron locas en el siglo XX, ¿no? Basta ver el nazismo o la dictadura argentina, basta ver el PRI mexicano o el gobierno de Trump. Y dice que estas cosas apasionadas y revueltas siempre van a encontrar justificaciones para sus propias maldades. Por eso dice el sueño de la pasión eh, produce monstruos. Pensemos en Leopoldo II, que con la ley en la mano fue a destruir África. Pensemos en los americanos, que con la ley en la mano, pues rociaron de napalm todo Vietnam y aún así perdieron. Pensemos en el nazismo, que con un sistema legal y económico, pues quiso destruir Europa. Pensemos en los ingleses quedándose con las Malvinas, con la ley en la mano. Pensemos en los americanos quedándose con el río Bravo, con la mitad del río Bravo, con la ley en la mano, sin darle agua a México. Y así son. El sueño de la razón produce monstruos. Las pasiones tienen esta doble connotación en el siglo XIX y XX. Son un aliado contra la opresión de la realidad, pero también cuando se desbordan y cuando están en su parte destructiva nos hacen mierda a todos. Bueno, si hablamos de Goya, pues hablamos de Buñuel, ¿sí o no? Bueno, entonces en la cinematografía de Buñuel hay un doble fondo entre yo eh, y realidad, ¿no? Muy a lo Goya hace una doble connotación entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa en el interior y están destinados a enfrentarse. En todas las películas de Buñuel, como buen surrealista, el yo empieza un combate con la realidad. Por eso hagan exposiciones así, queridos pintores, no anden haciendo gatos ni mariposas. Enfrenten el yo con la realidad y nunca se les va a acabar la inspiración. La vida, dice Buñuel, se atrofia bajo el principio de realidad. Por eso lo que está ahí para reventar próximamente es el yo, el principio de placer, que puede ser también muy destructivo. Échese un clavado en Belle de Jour, por ejemplo.
¿Contra qué lucha Buñuel y Goya? Contra las idealizaciones sociales, sexuales, políticas y estéticas. Y la única forma de vencerlas es haciendo uso de la imaginación y de los deseos, ¿no? Que más interiorista que Goya, Buñuel y Dalí, pero igual de críticos con la realidad. Unos cracks. Ahí está la clave para crear, se las acabo de dar. Bueno, para esto, dentro de las derivadas del placer, pues llegamos al amor, porque antes del amor está el placer. Y luego, si no llegamos al amor, tampoco pasa nada. El amor viene de otro mundo y solo sirve para salvarnos de este, decían los cristianos. El amor es aquello que rompe la realidad y la sublima, pero al mismo tiempo nos engaña y destruye, distorsiona el sentido de la verdad, como en Romeo y Julieta, decía Shakespeare. Eh, ¿Dónde estamos a nosotros a nivel contemporáneo? Bueno, pues en la nada. No creemos en la nada, nosotros ya no creemos en la media naranja, no queremos que el amor nos puede purificar, no queremos soportar a la pareja durante mucho tiempo porque no nos va bien el sacrificio. Entonces tampoco creemos en las guerras del amor con la mente. El amor sigue teniendo, a pesar de todo, una capacidad transgresora, ¿no? El tipo de amor que se ha experimentado en las artes es cuando es transgresor y entonces hay prueba su verdad y su realidad, ¿no? El amor, por ejemplo, en Ghost, la sombra del amor, pues transgrede la realidad misma, un fantasma enamorado de una chica. O en la mega estúpida película Titanic, pues rompe las barreras sociales. Un pobre enamorado de una rica. Lo mismo que en Enamorada, que es así está chida, de Emilio Fernández, el amor rompe las categorías sociales. Entonces, ¿qué es el amor? Es pura transgresión. Hay novelas de nazis enamorándose de judíos, hay novelas de, por ejemplo, las hijas del zar enamorándose de un guardia, hay novelas que hablan cruces entre lo civilizado o supuestamente civilizado del norte, enamorándose de chicas de tribus en el sur del continente, y cada quien entiende las transgresiones como quiera. Para mí, una de las más grandes novelas de amor es la de Bioy Casares, en La invención de Morel, donde el güey se enamora de un holograma. Así como todos nos enamoramos de holograma, no pasa nada, no se sienta solo. Entonces, bueno, ¿qué es la gran lección que nos deja la pasión como transgresión? Muy bien, dentro de este capítulo pues tenemos al grandísimo Jaime Sabines, que es un gran poeta mexicano, quizá el más grande, junto con Octavio Paz y eh, este, con Octavio Paz. Y Sabines, pues, es el gran poeta que une el amor y el erotismo para romper la realidad, donde las pasiones tienen un elemento activo para liberar la mente, el cuerpo. La poesía de Sabines es popular, no es una poesía académica. La de Octavio Paz es un poco más académica, pero igual de buena. Y este es más popular, ¿no? Es muy expresionista. Sabines incluye el cuerpo en todos sus poemas, el labio, la respiración, el semen, el pezón, la vida misma se mueve, ¿no? Es un poeta que obtiene sus poemas en el lodo. Entonces, Sabines también es un poeta muy social porque habla de trabajadores de las fábricas, defiende a los obreros en algunos de sus poemas, se burla de los políticos, aunque él mismo era político al final de su vida. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Entonces, bueno, ¿qué hace realmente Sabina? Pues, perdón, Sabines habla del erotismo como una forma de aceptar nuestro cuerpo en un mundo eternamente reprimido, como es el mundo del cristianismo, ¿no? Sabines dice que el erotismo poetiza el deseo y entonces Sabines va por la línea no shakespeariana ni de Goya, sino es otra, ¿no? El deseo se puede sublimar cuando es tocado por el cuerpo amoroso, ¿no? Y el erotismo es la vía de conducción. Entonces las pasiones que se desboquen, no pasa nada, se van a sublimar. Entonces, desboque sus pasiones, haga eso que siempre quiso, pero hágalo como Sabines, ¿no? Rindiéndole homenaje al erotismo. El erotismo es la presencia de los opuestos al servicio del amor, dice Sabines. La poesía como lenguaje nace de los sentidos. Entonces, estos sentidos que se nutren de las pasiones y la razón se liberan y es cuando son entregados a la potencia de lo erótico. ¿Hacia dónde nos dirigen? Bueno, nos dirige la imaginación. La pregunta que abre todo es quién eres, qué hay dentro de ti, cuál es tu yo, cuáles son tus deseos, hazlos efectivos en quien te gusta. Punto. Entonces, pues sus poemas son así, yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer o un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo.
un crack, un máster, un semidios, el mejor poeta erótico. eh, Aunque, por ejemplo, Neruda es mejor escritor, este es más poeta. Y háganle como quieran. Bueno, entonces esto es lo que tenía para ustedes en esta clase. La reflexión sobre las pasiones, recapitulando. Las pasiones han pasado de ser algo a lo que hay que combatir, como en el cristianismo y en el mundo griego, algo a lo que hay que observar y tenerle cuidado, como en el mundo moderno, a algo que nos autentifica. Y la forma en la que el artista de hoy puede crear, según yo, luego va a venir otro pelotudo a decirles otra cosa, es investigando la relación que hay entre el yo y el exterior, como lo hizo Goya y como lo hizo Buñuel. Al final, el placer nos autentifica en la contemporaneidad, pero también puede ser destructivo. Y una forma de sublimar estos placeres es a través del arte, de vivir la vida como una obra de arte, como quiere Sabines en toda su poesía. Muchas gracias totales, nos veremos en breve.